Y vamos a orar antes de dar el paso a la lectura y a la explicación de estos dos versículos. Dios y Padre, damos gracias en esta mañana por la fidelidad y amor con la que nos recibes una vez más. Gracias, Padre, porque podemos abrir nuestros ojos y aún hallarnos bajo el temor tuyo. Sabemos que esto no es de nosotros, es de tu Santo Espíritu, quien mora en nosotros. Es un gran privilegio el podernos acercar y unidos cada uno, adorarte y exaltarte como iglesia que somos. Gracias por los cánticos que nos has permitido elevar a ti, porque son para ti, no para nosotros. Y donde también deseamos, Padre, que por medio de tu palabra seas adorado, como también lo eres por medio de las ofrendas, por medio de nuestras oraciones elevadas a ti como congregación. Te pedimos que por medio de esta tu palabra seas hablando a nuestro corazón, que si hay argumento alguno en nosotros, predisposición, tú nos ayudes para derribar todo esto, y que solamente nos deleitemos en tu palabra, en oírla, y no solamente en oírla, sino en colocarla por obra, sabiendo que es ella la que puede verdaderamente transformar y cambiar por medio de nuestro Espíritu Santo, quien mora en nosotros, nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, como también rogamos por aquellos que por una u otra razón no pueden acompañarnos, pero te pedimos por ellos para que allí también donde estén, la comunión contigo sea su anhelo, sea su deseo, y sean apasionados cada día más a vivir en santidad y en piedad para tu gloria. Gracias, Padre, en este momento que colocamos este tiempo en tus manos, y rogamos que a través de esta vasija de barro hables a nuestras almas, a nuestros corazones, que tú, que conoces qué necesidad hay en cada uno de nosotros, nos sacies por medio de tus palabras. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Rey y nuestro Salvador. Amén. Bueno, entonces capítulo 5, versículos 10 y 11. Vamos a leerlos, son dos versículos nomás, en voz alta todos. ¿Me acompañan? Dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No los oí bien, vamos a leerlo todos. Bien, porque estas son palabras que deben hacer de un corazón que conoce a Dios. Una vez más, dice: mas al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bien, estas son las palabras de Pedro, y hemos visto cómo ya comienza a concluir esta carta. Esta epístola ya comienza a llegar al final, y hemos visto en su contexto que Pedro ha exhortado, ha animado, ha instruido a toda la iglesia en general y a algunos en particular. Los ha exhortado a estar firmes en el Señor, los ha exhortado a ser humildes, nos ha exhortado a tener confianza en Dios, los ha exhortado y les ha dicho a tener cuidado de las acechanzas del diablo, como lo veíamos el domingo anterior. Los ha llamado a tener fe y a recordarles que los padecimientos que ellos estaban atravesando en todo el mundo también se padecen. Y Pedro les hablaba ya a los hermanos en Asia Menor, en el año 64 aproximadamente. Ahora, en este año, en estos tiempos, en estos últimos tiempos, las palabras de Pedro hacen eco en nuestros corazones, y a la iglesia de hoy, sí. Porque las mismas persecuciones que se veían allí, hoy también se ven en nuestros días. Recordábamos por medio del Ministerio de Puertas Abiertas cómo informó
informaban cuántas personas, hermanos, están siendo perseguidos en el mundo entero. Y aquí tenemos la imagen. Aproximadamente 340 millones de personas o hermanos en Cristo están siendo perseguidos. Así que estas palabras eran de ánimo para los hermanos allí en Asia. También son de ánimo para nosotros y para aquellas 40 personas, aquellas 340 millones de personas que están siendo perseguidas en todo el mundo, en casi 50 países. Imagínense, son de ánimo y continúan siendo de ánimo estas palabras, porque esas persecuciones aún están vigentes. Aquí tenemos una comodidad de venir, sentarnos, tener una puerta abierta. En otros lugares no hay esta comodidad. En otros lugares, si te ven con una Biblia, eres ya un objetivo. Entonces, son de ánimo estas palabras. Además de eso, Pedro quiere concluir esta epístola y lo va a hacer de una manera especial, con sus palabras que vienen de lo profundo de su corazón. Esta es la manera de Pedro ir finalizando esta carta. Y es que son de lo profundo de su corazón porque él, como cristiano, como creyente, como seguidor de Jesucristo, como discípulo de él, también padeció. Y estas palabras las dice alguien que también fue tentado por Satanás. También tal vez sintió vergüenza al momento de negarlo, después de haberlo negado. Pero aquí están las palabras de Pedro entonces, desde lo profundo de su corazón, con su propia experiencia, para decirnos a nosotros y hablarnos de lo que nos va a estar diciendo en estos dos versículos. Palabras que son demasiadamente persuasivas si las leemos detenidamente. Y lo primero entonces que Pedro nos va a decir en esta mañana es: más al Dios de toda gracia, más el Dios de toda gracia. Y esta frase la encontramos la primera y única vez en el Nuevo Testamento en este lugar, en esta epístola. El Dios de toda gracia. Ya hemos tal vez mirado, algunos han hecho memoria y hay palabras, frases similares a estas. Una de ellas es la que dice Pablo a los Corintios en capítulo 1, versículo 3, donde él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Sí notan? Entonces, más el Dios de toda gracia, y Pablo dice el Dios de toda consolación. Y en el contexto en que Pablo está hablando aquí, lo está haciendo en medio del sufrimiento y las angustias que él padecía como creyente, como también las padecemos nosotros. Angustia, sufrimiento, dolor. Pero aquí acude a estas palabras para fortalecerse y darle valor, y acude a la consolación que da Dios. Esto es lo que Pablo nos está diciendo en este contexto, como el Dios de toda consolación. Ahora, en esta carta, en esta epístola en la cual estamos hoy detenidos, Pedro, en su epístola, su deseo es el de que entendamos y dar a entender a los hermanos allí, en ese tiempo, que Dios es la fuente y el poseedor de toda gracia, el dador de toda gracia. Ese es el propósito de Pedro. Así como el de Pablo allá en los Corintios era de mostrar y decir: Dios es el Dios de toda consolación. Pedro está aquí diciendo: Dios es el Dios de toda gracia. Y la pregunta que nos podríamos hacer: ¿qué es esto de gracia? ¿Qué quiere decir este término de gracia? Porque bien sabemos quién es Dios. Bien sabemos de su soberanía, de su omnipotencia, de su omnisciencia, de su soberanía, como lo dije. Pero ¿qué es de su gracia? Y tenemos que ir a mirar qué es gracia. ¿Qué es gracia entonces? ¿Y por qué está mencionado en la palabra tan constantemente, tan a menudo? Pues bien, vamos a estar mirando de esto un poco en esta mañana.
Y ya Pedro es que ha mencionado esta palabra, este término, ya aún Pedro lo ha mencionado. En el capítulo 4, versículo 10, si ustedes quieren dar un vistazo allí, dice Pedro allí enseñando que la gracia de Dios es abundante y variada. Ya la ha mencionado Pedro en esta epístola y lo hace aquí, diciendo que la gracia de Dios es abundante y variada, de multiforme colores, como lo veíamos, multifacética. Ahora, en este capítulo 5 también lo menciona en el versículo 5 y dice, y que se le es dada a los humildes. Esa gracia multiforme, ahora en este capítulo 5 es dada también a aquellos que son humildes. Es esa gracia. Pero entonces, ¿a qué hace referencia ese término gracia? Si Pedro la usa en esta epístola constantemente, si en el Nuevo Testamento la vemos constantemente. Primero que tenemos que entender y ver es que es un atributo de Dios. La gracia, como su fidelidad, como su misericordia, también es un atributo de Dios. Cuando hablemos de gracia y encontremos gracia en el Nuevo Testamento, que en el Antiguo a veces es combinado con misericordia, tenemos que ver que está haciendo referencia a un atributo de Dios. Eso es gracia. Ahora, ¿qué más podemos decir de este término? Está aproximadamente 155 veces en el Nuevo Testamento. Aproximadamente es mencionada 155 veces. ¿Será que siendo tan constantemente y a menudo dicha, escrita allí, la deberíamos dejar pasar por alto? Yo pienso que nos deberíamos detenernos, como lo estamos haciendo en esta mañana, y meditar en esto de que es el Dios de toda gracia, porque no es una palabra que esté allí, sino constantemente mencionada. ¿Qué más no quiere decir? En el Nuevo Testamento está, y la hemos recibido, y la tenemos al frente, y la conservamos, y la debemos colocar en alto, porque todo lo que hemos recibido de parte de Dios es por gracia. Por eso es que debe estar presente, y debemos tener este concepto claro en nuestras vidas, porque todo lo que recibimos de Dios es porque lo merecíamos. No, es porque es por gracia. Es por gracia. Y la palabra gracia en el idioma griego significa caris. Básicamente significa un favor otorgado. Esto es lo que significa esta palabra gracia. En griego caris y significa un favor otorgado a una persona que no lo ganó o lo merece. Es una bondad inmerecida de parte de Dios. Esto es lo que es gracia. En términos de cómo se usa la gracia en el Nuevo Testamento, es el favor divino de Dios sobre aquellos que merecen la ira y el juicio de Dios. Eso es gracia. Y podemos entender entonces ante qué palabra, ante qué término estamos. Arthur W. Pink, en su libro que se titula Los atributos de Dios, le da este significado. La gracia divina es el favor soberano y salvador de Dios, ejercido en la concesión de bendiciones a los que no tienen mérito propio y por las cuales no se les exige compensación alguna. Más aún, es el favor que Dios muestra a aquellos que no solo no tienen méritos en sí mismos, sino que además merecen el mal y el infierno. Es completamente inmerecida y nada que pueda haber en aquellos a quienes se otorga puede atraerla. La gracia no puede ser comprada, lograda ni ganada por ninguna criatura. Bien, esto es gracia, así lo define este hombre y me gusta como es entendible lo que es gracia. Ahora, bajo todo eso, vamos entonces a continuar mirando las características de la gracia. Entonces, la gracia es un merecido que no es ganado por nadie,
Nadie la puede comprar, nadie la puede lograr. Ahora tenemos que ver entonces qué es la gracia. Tres características de ella son las siguientes. La primera característica de la gracia, entre otras, no, pero aquí algunas para avanzar, es que esta gracia es eterna. Fue ideada antes de ser empleada. Noten bien, fue ideada, fue pensada antes de colocarse por obra o ser usada, propuesta antes de ser impartida, estuvo allí presente antes de otorgarse, de darse. Por eso esta gracia es eterna. ¿Y quién nos dice eso? ¿Qué versículo? ¿Qué palabra podemos acudir para decir esta característica? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, nos dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Noten bien lo que es gracia, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. El énfasis: antes de los tiempos de los siglos. Así que esta gracia es eterna. Aquí Pablo está diciendo que fue mencionada, que fue otorgada, que fue dada antes de los tiempos de los siglos. Segundo, no solamente es una gracia eterna, también es una gracia gratuita, ya que nadie jamás la adquirió por sus propias fuerzas, por sus propios medios. Nadie. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahí está el énfasis aquí para esta característica. Siendo gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 3:24, Romanos 3:24. No solamente decía es eterna, no solamente es gratuita, también además es soberana. Esa gracia de Dios es soberana. ¿Por qué? Puesto que Dios la ejerce y la otorga. Él en su soberanía. Decíamos que la gracia es un ¿qué? Atributo de Dios. Así que si es un atributo de Dios, Él la ejerce, Él la da a quien Él quiere, a quien Él desea. Su soberanía. Romanos 5:21 nos dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y si habla de que la gracia reina para justicia, quiere decir que esa gracia está en el trono y viene del trono del reino de Dios. Está aquí presente. Es por eso que podemos leer en Hebreos 4:16 que se nos dice: acerquémonos pues confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿A dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El trono de la gracia está en la soberanía de Dios, y Él la ejerce y la da a quien Él quiere. Tres atributos, aquí tres características, de esa gracia, y la vemos aquí. Además de que esa gracia tiene características, también esa gracia es de Dios, viene de Dios y es manifestada en el Señor Jesucristo. Esa gracia, la cual es nombrada aquí por Pedro, la cual hemos visto su significado, la cual hemos visto sus características, aquí podemos ver su manifestación. ¿En quién se manifiesta esa gracia? En Jesucristo. Allí está. Juan capítulo 1, versículos 16 y 17 nos dice: porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Wow, esto es hermoso. De su plenitud. ¿La plenitud de quién? Del Verbo. Y ese Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Y de Él, de su plenitud, tomamos todos gracia sobre gracia.
Versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, noten aquí, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahí está la manifestación. ¿Por medio de quién viene esa gracia? De Jesucristo, varón perfecto, santo, justo. Y allí está. Y aquí Juan, como lo decía, está hablando de ese verbo, en ese capítulo, primer capítulo de Juan. ¿Quién es el poseedor de esta gracia? Y la otorga y la manifiesta a la humanidad, Dios por medio de él. Así que, en otras palabras, la gracia es el favor de Dios inmerecido, gratis y no ganado. Y se evidencia en nosotros porque es esa gracia. ¿Cómo la podemos evidenciar? A nosotros, porque esa gracia es salvadora. Por medio de Jesucristo somos ¿qué? Salvos. Y no solamente somos salvos, sino que también somos sustentados. Somos sustentados y capacitados por esa gracia. Ahí lo vemos. Somos salvados por su gracia y somos capacitados y sustentados por esa gracia. Y tenemos que recordar entonces cuando Pablo oró 3 veces que se le quitase ese aguijón. ¿Sí lo recuerdan? ¿Cuál fue la respuesta? Bástate en mi gracia, porque es ella la que sustenta. Y podríamos decir, como Pablo, quítanos tal cosa, quítanos tal otra. Pero si la quitase, nos volveríamos bastante egocéntricos y autosuficientes. Y allí que Dios le diga a Pablo, bástate en mi gracia. ¿Y cuántas cosas de nosotros nos tenemos que bastar en la gracia de Dios? Porque ella es la que nos sustenta, ella es la que nos equipa. Y tenemos que volver a nuestro versículo aquí entonces, porque Pedro está diciendo, mas el Dios de toda gracia. Porque los hermanos estaban siendo atribulados, los hermanos estaban sufriendo, pero la gracia de Dios, que es grande, maravillosa, ¿qué iba a hacer esta gracia? Los iba a sustentar en medio del dolor. Y ahí que Pedro lo diga, y qué experiencia que tuvo, ¿no? Al negarlo, al fallar él. Pedro conoció de esa gracia y la está dando a conocer a sus hermanos aquí perseguidos. El Dios de toda gracia. Y esa gracia viene de Dios. Y si viene de Dios, debemos estar confiados de que Dios es fiel y no la quitará para nosotros. Amén. Continúa el texto. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Qué hace Dios? Según estas palabras y esta frase, llama. Y es un llamado al cual al que está allí como receptor o como destinatario de ese llamado, esa persona no tiene cómo resistirla, no tiene cómo oponerse, porque es un llamado divino. ¿Y cuál debe ser la reacción ante tal llamado de Dios? ¿Rechazarlo? ¿Aceptarlo? Porque es Dios quien nos llamó. Y el texto no lo dice, que nos llamó a su gloria eterna. Y aquí está el término llamó, que no es una invitación, como lo decía, por si usted quiere o no quiere venir. Ya el Señor llama. Y ya Pedro ha mencionado esta palabra llamar en su epístola varias veces. Es un llamado divino y se debe obedecer, no se debe despreciar. No es para despreciarlo. Pedro ya ha usado esta palabra y dice, y nos ha dicho que Dios llama a las siguientes cosas. En el capítulo 1, versículo 15, dice que Dios llama a la santidad.
¿Será que Él puede llamar a alguien a la santidad si Él no puede ser santo? Si lo está llamando a la santidad es porque está en la capacidad de ser santo. Dios nos llama a su luz admirable, capítulo 2, versículo 9. Si nos llama a su luz admirable es porque tenemos acceso y podemos llegar allí a esa luz admirable. Si no, ¿para qué nos llamaría? ¿Sí vamos entendiendo? Para que no haya términos como Dios nos llama a servir. Si en nosotros está la capacidad de servir, entonces Dios ¿qué hace? Nos llama, porque ve que en nosotros hay condición para servir. Nos llama a servir, eso lo encontramos en el capítulo 2, versículo 21, y en el capítulo 3, versículo 9 de la misma carta. Todos estos llamados están en la misma epístola de Pedro. También llama a obedecer. Si Dios llama a obedecer es porque tenemos la condición de obedecer. Si no, ¿para qué lo llamaría? ¿Cierto? Ahí está claro. No solamente nos llama también a obedecer, capítulo 1, versículo 2 de la misma epístola, como lo dije. También Dios llama a su gloria eterna, como está en el capítulo 5, versículo 10, que es en el cual estamos detenidos. Si Él nos llama a su gloria eterna es porque estamos en la condición y tenemos la entrada al llegar a su gloria eterna. Si no, entonces estas palabras no tendrían ningún valor. Dios llama a su gloria eterna. Dios nos ha llamado. Y esto es de gran bendición, de gran ánimo. El Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna. Esto en cualquier atribulación que se mencione, disipa toda tiniebla. No solamente queda el texto allí, dice su gloria eterna, su gloria eterna. Esto implica que tendremos ese acceso a esa gloria, a ese lugar, a su reino, la cual traspasará todos los tiempos, porque no es limitada, sino que dice que es eterna, para siempre. ¿Y cómo entramos a ese lugar? La pregunta, ¿cómo llegaríamos nosotros a esa gloria eterna? Bien sea por muerte física, aunque algunos la vean como una tragedia, pero la muerte física aún es la entrada a esa gloria eterna, o bien sea que el Señor regrese. Esa es la manera de entrar, no hay otro medio, por muerte física o porque el Señor venga. Y entonces entenderemos, comenzaremos a mirar de otra manera aún cuando fallecen algunas personas, algunos hermanos en Cristo. ¿Ha entrado a dónde? A la gloria eterna de Dios. ¿No es nuestro deseo estar allí? ¿No es para eso que estamos obedeciendo, sirviendo? ¿No es para eso que hemos estado viviendo en santidad? Para eso, para ese encuentro hermoso. Y esa entrada a esa gloria, como lo dije, la gracia del Señor es por medio de Jesucristo. No hay otro medio. No hay otro medio. Si hay algún amigo aquí que nos acompañe en esta mañana, o alguien que aún está buscando otro medio para entrar al cielo, no hay otro medio. Solo es aferrados de la mano de Jesucristo. La entrada a esa gloria eterna. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, continúa allí el versículo 10, ¿ya lo encontramos? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Y esta es una de las frases que muchos predicadores de hoy en día y modernos les gustaría que no estuvieran en la Escritura. Aquellos hombres que predican que el cristianismo no pasa por dificultades, que todo es bendición, que todo está bien, que no debe haber sufrimiento ni dolor. Para estas personas este
pasaje, estas frases, rayan su mensaje. Por eso es que hay un cántico muy famoso, de un artista muy famoso, y menciona este texto. Pero ¿saben qué hace al mencionar este texto? Emite, quita, obvia esta frase. Es muy conocido, yo sé que muchos tal vez lo han cantado o lo escuchen, pero debemos cantar con entendimiento, como lo dice un salmo. Y ahí está entonces. Estas palabras no quieren ser atendidas, no quieren que estén ahí, pero la palabra nos dice, y hablándonos de la salvación del Señor, hablándonos de la gloria eterna, de la gracia, también nos está hablando de esto. Después que hayáis padecido por un poco de tiempo. Pedro les menciona a nuestros hermanos allí, como ahora a nosotros también, que es necesario que por un poco de tiempo padezcamos. Pero noten el término que coloca, un poco de tiempo a los padecimientos, pero a la gloria que le da, una eternidad. Así que podemos imaginar qué pequeño es ese padecimiento, qué de nuestra mente, qué concepto se debe tener de los padecimientos, que eso es pequeño, eso es breve a lo que nos espera en el Señor. Pero ¿cuál es la actitud y la reacción de nosotros frente a los problemas? Frente a la enfermedad, frente a las circunstancias o situaciones emocionales que se puedan presentar, que ese momento va a ser, nunca acaba, nunca va a pasar esto que siento. Pues bien, aquí Pedro les está diciendo, esos padecimientos, si usted estaba padeciendo, eso es un poco comparado a lo que Dios tiene para nosotros, lo que compartiremos con Él. Seamos conscientes entonces que lo que hoy sufrimos simplemente lo experimentamos por un breve momento. Y no solo en medio de estos procesos del dolor, del sufrimiento, es un pequeño tiempo, sino que a través de eso, de estos momentos y de esas circunstancias, Dios nos está moldeando. Dios nos está capacitando. Dios nos está guiando, nos está llevando a la madurez. Está formando en nosotros un carácter cristiano piadoso. Porque imagínense, si quitamos entonces las pruebas, seríamos como muchos andan por ahí, los caprichosos, a que todo lo que quieren sus padres les dicen sí. Pero Dios también permite que atravesemos momentos difíciles, porque ellos nos ayudan a madurar. Y yo tengo que recordar, y hablo de esto, no es experiencia lo que nos gusta aquí predicar, de los momentos en que llegué a Cristo. Tuvo que ser duro, tuvo que haber dolor para formar Dios lo que deseaba y comenzar la obra en mí. Así que es importante, esos procesos, esos dolores, esas persecuciones, esos sufrimientos nos ayudan a madurar como cristianos, a ser piadosos, ejemplares, que al mirarle digan, pero miren lo que está padeciendo, pero aún así permanece aferrado a las manos de nuestro Dios, de su Dios, van a decir otros. Y aquí continúa y vamos a entonces a ver cómo Pedro, a través de 4 verbos, nos muestra lo que encontramos en esa gracia, lo que hay para el creyente. Y dice el texto, Él mismo os perfeccione. Él mismo os perfeccione. ¿Y qué es esta palabra perfeccionar? Es o significa arreglar, significa reparar, restaurar o remendar. ¿Qué hace Dios con sus hijos en medio de las pruebas? Cuando han atravesado las pruebas, si han sufrido algún daño, su gracia los arregla.
Su gracia los repara, su gracia los remienda. Reparar lo que está dañado, lo que se hace cuando se habla de reparar. Cuando se habla de arreglar es porque algo se rompió o algo se quebró. Así que, mis hermanos, es posible que en nuestra vida como creyentes, como cristianos, y frente a tal enemigo que es el diablo que ha mencionado aquí Pedro, muchas veces vamos a salir de esa lucha y de ese resistir a ese enemigo con heridas, hechos pedazos tal vez. De allí vamos a salir así, listos para una reparación, listos para ser restaurados por las manos de Dios. Pero gracias al Señor que su gracia es la que produce en nosotros esa restauración y esa gracia. Viene para ayudarnos, para remendarnos, para arreglarnos. Y como alguien lo dijo, Dios se ocupará de que todo esté nuevamente bien. Ahí encontramos entonces el primer verbo. Él mismo que hará, nos perfeccionará. No solamente nos perfeccionará, también dice afirme. Y esto de afirmar, ¿qué es? De estar firme. Esto hace referencia a estar estable, a soportar y a estar firme. Y no es extraño tampoco, mis amados hermanos, de que resistiendo al enemigo, en medio de este peregrinaje, tengamos miedo nosotros a caer y a desfallecer. ¿No ha pasado por su mente momentos difíciles donde estamos siendo atacados, donde el diablo está persuadiendo y tentándonos a caer, y nos vemos nosotros que ya desfallecemos, que ya no podemos más, que ya no tenemos firmeza en nuestros pies para estar de pie? Y hasta pensamos en llegar a ser una vergüenza para nuestro Señor Jesucristo al caer. Y llegamos a pensar que podemos llegar a ser de tropiezo para muchos si caemos. Pero en medio de todo, Dios en su gracia nos afirma, nos ayuda a estar firmes, nos promete que nos dará la ayuda para permanecer de pie y de esta manera dar un buen testimonio ante los demás. Y es la misma palabra que el Señor empleó para dirigirse a Pedro en Lucas capítulo 2 versículo 32, donde le dijo el Señor a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mira lo que pedía Satanás al Señor: os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero miren lo hermoso que el Señor responde y le continúa diciendo a Pedro: pero yo he rogado por ti. Qué gracia, ¿no? Qué gracia, porque Pedro estaba a punto de negarle, o ya le había negado su corazón. Y ahí está el Señor: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, ahí está el énfasis, confirma a tus hermanos, afirma a tus hermanos. Es el mismo término, afirmar. El Señor desea ayudarnos para que permanezcamos firmes, hermana, hermano. Es el deseo de Dios. Es su gracia presente allí para esto, para guardarnos del mal. Y ninguno de nosotros está excepto a sentirse inestable en algún tiempo por este camino que debemos cruzar en la tierra. Ninguno puede estar firme. Tendemos a veces a flaquear. Y si te sientes estable por los ataques del diablo, la gracia de Dios está y emana de Él, viene de Él. Ahora dice: fortalezca, vigorizar, robustecer, tonificar. Eso es lo que significa fortalezca, nuestro tercer verbo. Reconfortar,
La gracia de Dios nos ayuda a fortalecernos. Pero ¿para qué necesitamos un cuerpo fortalecido? ¿Para quedarnos quietos, inertes, sentados en una silla? ¿Para quedarnos ahí estáticos? No. Un cuerpo es tonificado. Un cuerpo es fortalecido. Un cuerpo es reconfortado para continuar adelante, para seguir hacia adelante. Y eso es lo que Dios desea. Y por medio de su gracia, el Señor nos fortalece para que sigamos en el camino en el cual estamos. Un día cesará y llegará el momento donde dejaremos de caminar aquí. Pero mientras tanto, debemos avanzar. Por eso es que somos fortalecidos. Por eso es que esa gracia fortalece. Y ahora dice, y establezca. Esta palabra en el original está relacionada con una palabra que es muy también conocida, y es fundamental o fundamento. La gracia de Dios, la misericordia de Dios mostrada allí, también está para establecer, para colocarnos y ayudarnos a tener fundamento. Que pese a cualquiera que sea la prueba que venga en nuestra vida, y nos pueda mover el viento, la borrasca que venga, nuestras raíces estén firmes en el suelo, en nuestra fe, en nuestra confianza en Dios. Eso es lo que Pedro está queriendo aquí decir. Es el deseo de Dios, que en medio de las pruebas esté su fundamento, estemos arraigados, de manera que nada nos haga mover. Hermanos, si están siendo tendidos a moverse, a ser desarraigados de la fe, acuérdense de estas palabras. El mismo Señor nos va a establecer, nos va a afirmar. Y como aplicación podemos decir, pero ¿cómo podemos estar fundamentados y firmes? ¿Cómo podemos echar raíces? ¿Cómo podremos estar fundamentados? Si leo de vez en cuando, si oro de vez en cuando, si voy a la iglesia de vez en cuando. ¿Será el lugar adecuado para que la gracia de Dios trabaje allí? ¿El ambiente adecuado? No. Debe haber un corazón dispuesto a orar, a buscarle su palabra, a adorarle en comunión, y como Él lo demanda en Hebreos, a congregarse. Es ahí donde lo hace. Versículo 11, y termina aquí Pedro con unas palabras: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La manera en que Dios, con su bendita gracia, predomina en estos versículos, no pueden producir palabras menos del autor de esta carta hacia Dios, sino simplemente doxología, adoración, exaltación a Dios. Y es por eso que Él dice, como lo dice también Juan en sus cartas, a Él sea la gloria y el imperio. Es a Él, no a nosotros, no por lo firmes, no por lo establecidos que estuvimos, sino a Él que nos hace estar allí, firmes, estables, seguros, confiados en Él. Solo a Él debe ser meritoria toda la gracia y todo el dominio. Como conclusión, quiero citar estas palabras. Las promesas de Dios no fueron dadas para alentar al que todavía es amigo del pecado y anhela seguir viviendo en él. Las promesas dadas por Dios en esta carta, como a lo largo de la Escritura, son para esas personas que desean vivir en obediencia a Dios, que desean vivir y luchar día tras día contra los pecados que le asedian y le rodean. No son para esas personas, sino para alentar a aquellos que están en pie de guerra, en pos de la santidad, y aunque se sienten débiles,
tan inadecuados que muchas veces se preguntan si podrán resistir hasta el fin. Es para ellos estas promesas. ¿En qué lugar estás? ¿Caminando con el pecado? ¿O estás en pie de guerra, combatiendo contra lo que a Dios le desagrada? En cierta ocasión un mendigo ahorró por muchos años, porque su sueño era ir a un crucero. Y este hombre, cada moneda, cada centavo que le daban, cada billete, lo ahorraba con su propósito, y su deseo era ir a un crucero. Compró su boleto y pensando él en que iba a comer allí en ese crucero, compró con ello unas galletas y una mantequilla de maní para echarle sus galletas y comerlas allí en su crucero. Se sube al barco, comienza su viaje y de repente día tras día comienza a sentir insípidas las galletas que él está comiendo. No comienza a sentir el mismo sabor a la mantequilla que él estaba comiendo con sus galletas. ¿Cómo no? Viendo los manjares que se servían a los otros que iban en ese crucero. Y miraban expectativamente esos manjares. Y se acerca a uno de los que están allí cuidando y están allí como para ayudar en el orden dentro del crucero. A un guardia, podemos decir. Y le dice: déjame trabajar por algo de comida. ¿Saben cuál fue la respuesta de este guardián? Pero al comprar tu boleto, la comida ya estaba pagada. Y el problema con eso es que muchos creyentes, muchos, caminamos como ese mendigo. Cuando de la multiforme y del Dios de toda gracia tenemos todo para vivir como cristianos en este mundo. Y estamos perdidos completamente, desconociendo a ese Dios de gracia y de bondad que nos ha llamado a su gloria eterna. Pero por otro lado, tristemente hay algunos que no quieren acercarse a ese Dios de gracia. Y si tú aún no te has acercado a Él, hoy es el día que conozcas a ese Dios de toda gracia y no combatas más contra Él. Porque ese Dios de toda gracia está dispuesto a ayudarte, a fortalecerte en este camino que produce tanto dolor y tiene muchos espinos o espinas. Así que no olvidemos estas palabras de Pedro. Que el Señor nos ayude. Que el Señor sea con nosotros, perfeccionándonos, afirmándonos, fortaleciéndonos y estableciéndonos. Son promesas del Señor para nosotros. No están allí, son promesas. Amén. Oremos. Bendito Dios, a ti sea toda gloria, toda honra, toda alabanza en esta mañana. Gracias por tu palabra que nos invita y nos trae a continuar dependiendo de ese Dios de toda gracia, de toda bondad. Ayúdanos, Padre, porque muchas veces sentimos estar abandonados. Pensamos que tal vez tu gracia ha disminuido o ha acabado, pero no es así. Ayúdanos a vivir seguros de que tu misericordia y tu favor es para siempre. Aún, Padre, en esta mañana rogamos para que aquellos que no se han vuelto a ti, hoy sea ese día. Hoy reconozcan que fuera de ti, Padre, están expuestos a las artimañas del enemigo, sin cómo poderle resistir, sin cómo poder estar firme, sin cómo ser perfeccionados,
sin cómo poder estar establecidos y fundamentados. Rogamos por ellos, Padre, como rogamos por tu Iglesia Bautista en la Sabana, para que nos ayudes a descansar en tales promesas en medio de toda situación. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.